mejor versión no es un sueño, es una decisión. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a analizar una idea que la verdad le da la vuelta a casi todo lo que nos enseñaron sobre cómo alcanzar nuestras metas. Es un concepto que, la verdad, te sacude. Totalmente. Se llama La Ley al Revés y, bueno, la fuente principal son unos audios que profundizan en la filosofía del Dr. Joseph Murphy. Y la premisa es fuerte. Fuerte y simple. Y si todo ese esfuerzo, esa lucha, esa fuerza de voluntad que usamos para conseguir algo, fuera precisamente lo que lo aleja, Es que choca de frente con la cultura del esfuérzate más, ¿no? La propuesta es radicalmente distinta. exacto. No se trata de trabajar más duro, sino de entender una dinámica interna que casi siempre ignoramos. Justo a eso vamos. La idea hoy es desempacar este principio, ver por qué forzar las cosas mentalmente puede ser tan contraproducente. Y explorar esa otra vía, que es más sobre permitir que sobre empujar. Exacto. Y para empezar, los audios usan una historia que es casi una fábula, perfecta para entender esto. Es la del buscador y la mariposa de alas doradas. Ajá. Imagínate a un hombre que ve en su jardín a la mariposa más increíble, que para él simboliza su mayor deseo. Y bueno, lógicamente, saca su red y empieza a perseguirla. Lo que haríamos todos, supongo. Claro, pero ¿qué pasa? Cuanto más corre, más se agita, más se desespera. La mariposa vuela más alto, más errática, siempre fuera de su alcance. Es la imagen perfecta del esfuerzo ansioso. Totalmente. Al final, agotado, sudoroso, frustrado. El tipo se rinde. Tira la red, se desploma en el pasto y ya, se queda quieto sin esperar nada. Y ahí es cuando ocurre la magia, ¿no? Es que es en ese preciso instante de rendición total, de abandonar el esfuerzo, que la mariposa baja suavemente y se le posa en el hombro. Uf, esa imagen es potentísima. Me hace pensar en todas las veces que he perseguido algo con esa misma ansiedad, sin darme cuenta de que mi propia desesperación era... Era la barrera. El verdadero problema Exacto. es que lo fascinante es lo que revela sobre nosotros. Esa persecución no es una declaración de fe, es una declaración constante de carencia. De carencia, a ver, ¿cómo? Claro, cada vez que corres desesperadamente tras algo, el mensaje que le mandas a tu subconsciente es, no lo tengo, me falta. Entiendo. Y el subconsciente, que es como un espejo fiel, obedece. Y te da más de esa experiencia de no tener. O sea, el deseo desesperado refuerza la ausencia de lo deseado. Es una paradoja total, y es increíble cómo un ejemplo tan simple como olvidar un nombre demuestra esto a la perfección. A todos nos ha pasado. Sí, estás en una conversación, quieres recordar, no sé, el nombre de un actor, y tu mente se pone en modo búsqueda forzada. El peor modo posible. Te tensas, frunces el ceño y nada. El nombre se esfuma. Se esconde. Pero justo cuando te rindes, dices, bueno, ya me vendrá. Y 5 minutos después, ¡pum!, Aparece. con una claridad total. ¿Por qué? Porque la voluntad consciente, ese guardia de la puerta, dejó de forzar y permitió que el subconsciente, que siempre tuvo la información, la entregara. O sea que la lucha es la prueba de que no confiamos. Exactamente. De que no confiamos en que la respuesta ya está dentro. Esa idea de que el problema no está afuera es el puente perfecto para el siguiente concepto. El mundo exterior como un espejo de nuestro estado interior. La analogía que usan es brillante. A ver, Si te miras al espejo y ves que tienes una mancha en la cara, ¿qué haces? pues me limpio la cara, obviamente. Claro, sería absurdo intentar limpiar el cristal del espejo, ¿no? Te pasarías horas frotando el reflejo y no pasaría nada. Pues la fuente sostiene que luchar contra las circunstancias, la falta de dinero o un problema en una relación, es exactamente eso, es frotar el espejo. El problema no está en el reflejo, está en la imagen que lo proyecta, que es nuestro estado de conciencia. Y la historia de Elena, la artista, lo ilustra de una forma dramática. Sí, ese caso es muy claro. Tenemos a una pintora con un talento innegable, pero que vive en una escasez constante. Y lo curioso es que no tuviera oportunidades, ¿eh? No para nada, es que siempre que estaba a punto de lograr algo grande, algo inexplicable pasaba. Un cliente se arrepentía a último minuto, un contrato se perdía. Un patrón de sabotaje recurrente. Visto desde fuera parece mala suerte, pero ¿qué pasaba realmente en su interior? ¿Cómo se explica ese autosabotaje? Ahí está la clave de todo.
El deseo consciente de Elena era, por supuesto, triunfar, ser próspera. Claro. Pero en su subconsciente, muy en el fondo, había una creencia grabada a fuego por su padre. Él siempre le decía, los artistas de verdad mueren pobres. Qué fuerte. Y por una lealtad invisible, su subconsciente la protegía del éxito. Para su programa interno, ser una artista rica era un peligro, una traición a esa idea. O sea que cuanto más se esforzaba por vender, Más fuerte activaba esa alarma interna que le decía, peligro, detén esto. La ley al revés en su máxima expresión. Su esfuerzo alimentaba la resistencia. qué locura. ¿Y cómo salió de ahí? Porque si esforzarse más lo empeoraba todo. La solución no era hacer más marketing ni pintar más. Exacto. La solución fue dejar de frotar el espejo. Y empezar a limpiar su rostro. Justo. Dejó la lucha externa. Empezó un trabajo interno. La fuente explica que cada noche, antes de dormir, en vez de angustiarse por las facturas, se dedicaba a sentir la paz y la gratitud de ser ya una artista exitosa. No como algo que quería, sino como algo que ya era. Esa es la clave. Ya era una realidad en su interior. Repetía frases como, mi arte es una bendición para el mundo y yo soy bendecida con abundancia. Y al cambiar la imagen interna, El reflejo en el espejo de su realidad no tuvo más remedio que cambiar. la historia de Elena es increíble. Pone sobre la mesa el poder de esas creencias ocultas. Pero, ¿cómo funciona exactamente ese mecanismo? Hablemos de la ciencia del subconsciente. La forma en que lo describen es muy directa. El subconsciente es impersonal. Es como la tierra de un campo. Tierra fértil. Exacto. A la tierra no le importa si la semilla es de trigo o de una hierba venenosa. No juzga, no debate. Su única función es hacer germinar lo que le siembres, con total fidelidad. Y la mayoría, sin darnos cuenta, pasamos el día sembrando semillas de miedo, de duda. Y luego nos sorprendemos de la cosecha. Para entenderlo mejor, hay otra analogía que me pareció potentísima. La del capitán del submarino. Es mi favorita. Es que es clarísima. Imagina que la mente consciente es el capitán, arriba, en la torre de mando. Con visión del exterior. Y la mente subconsciente es el equipo de ingenieros en la sala de máquinas. Ellos no ven nada. No saben si afuera hay sol o una tormenta. Su única realidad son las órdenes que reciben del capitán por el intercomunicador. Si el capitán ve una sombra en el radar y, presa del pánico, grita, «¡Alerta roja! ¡Nos hundimos! ¡Inmersión de emergencia!», ¿qué hacen los ingenieros? Obedecen al instante, sin preguntar. Sin dudar un segundo. Ejecutan la orden de hundirse. Quizás la sombra era una ballena inofensiva, pero la orden ya fue dada. Y ejecutada. Nuestros sentimientos dominantes, sobre todo el miedo, el pánico, son esas órdenes gritadas por el intercomunicador. Le estamos ordenando al subconsciente que cree más situaciones que justifiquen ese sentimiento. Entiendo la analogía, pero suena un poco aterrador. ¿Significa que cualquier pensamiento de pánico pasajero puede descarrilar nuestros planes? Esa es una gran pregunta. No es tanto un pensamiento fugaz como el clima emocional general. Ah, ok. El subconsciente responde a nuestras convicciones y sentimientos sostenidos. El capitán puede tener un sobresalto, pero si su estado general es de confianza, el barco mantiene el rumbo. El problema es cuando el pánico se vuelve el estado habitual. Ya veo. Y aquí es crucial entender algo. El lenguaje de los ingenieros no son las palabras, es el sentimiento. Puedes repetir «soy rico» 1000 veces, pero si te sientes pobre, la orden que llega a la sala de máquinas es pobreza. Por eso insisten tanto en el estado previo al sueño. Exactamente. Es el momento en que el capital consciente está a punto de dormirse, la guardia baja, y es más fácil enviar una orden clara y sentida a la sala de máquinas. Sin que la mente racional la intercepte. Y la sabotee. Y para que esas órdenes lleguen limpiamente, es fundamental lo que la fuente llama higiene mental, o sea, el perdón. El perdón. Mantener rencor, resentimiento, culpa. Es como viajar en ese submarino con el ancla echada. El barco no puede avanzar. Porque una parte de tu energía está atrapada en el pasado. Justo. Perdonar, en este contexto, no es tanto un acto moral hacia otros, sino un acto de liberación personal. Es soltar el ancla para poder navegar. Vale, hemos pasado de entender que la lucha es contraproducente a ver que la realidad es un reflejo y a aprender cómo funciona el subconsciente. Pero parece que hay un último paso, el más avanzado. Y quizá, el más difícil. El arte del abandono. Así es.
Y ojo, no es un abandono de indiferencia, de resignación. Es la forma más elevada de la fe. ¿La fe? Es la confianza absoluta de que, una vez que el capitán ha dado el rumbo correcto a la sala de máquinas, su trabajo terminó. Ya no necesita bajar cada 5 minutos a ver si los ingenieros están haciendo su trabajo. Confía y se retira a su camarote. Me encanta la metáfora que usan para esto, la del arquero dainstro. Es buenísima. Un arquero novato se enfoca en el blanco, se tensa, se obsesiona con el resultado. Y es esa misma tensión, esa ansiedad por acertar, la que desvía la flecha. Mientras que el maestro hace algo que parece ilógico. Confía en su entrenamiento, en el proceso. Apunta sí, pero en el momento crucial, suelta la preocupación por el resultado. Abandona el deseo de acertar. Se relaja y deja que el disparo ocurra a través de él. Y es precisamente porque es capaz de abandonar el resultado, que la flecha vuela recta y da en el blanco. Uf, eso es tan contraintuitivo. En la vida real, ¿cómo se aplica eso? ¿Cómo abandonas el deseo de conseguir un trabajo que necesitas desesperadamente, sin que se sienta como que te estás rindiendo? La clave que nos dan es dejar de obsesionarnos con el cómo. Nuestro trabajo, como el del capitán, es definir el qué de forma clara y sentirlo como real. Y luego transferir la responsabilidad del cómo al subconsciente, A ese equipo de ingenieros. que es infinitamente más sabio y poderoso que nuestra mente lógica. La preocupación por el cómo y el cuándo es como manejar un coche con un pie en el acelerador y otro en el freno. Mucho ruido, quemas mucha energía, Pero no avanzas un centímetro. y eso nos lleva al que probablemente es el mayor obstáculo, la impaciencia. Vivimos en el mundo físico, reaccionamos a lo que vemos. Es el desafío final, ¿sí? Sí, he hecho mi trabajo interno, pero sigo viendo las mismas facturas en la mesa. Es muy difícil no dudar. Es que la fuente nos recuerda que la realidad física es siempre un eco de pensamientos y sentimientos pasados. Reaccionar con pánico al eco de hoy es simplemente generar un futuro que será un eco de ese pánico. Estás perpetuando el ciclo. Exacto. Hay una parábola final sobre esto, la del alquimista y el árbol de oro. Un maestro le da a un joven una semilla y le dice que si la planta y la cuida, crecerá un árbol de oro. Con una única condición, ¿no? Una sola. Nunca, bajo ninguna circunstancia, desentierre la semilla para comprobar si está germinando. Me imagino la tortura. Total. El joven la planta. Pasan las semanas, los meses. No ocurre nada. La tierra sigue igual. Sus vecinos se burlan de él. Pero él mantiene la fe. Mantiene la fe en la palabra del maestro y sigue cuidando esa tierra vacía. Hasta que, un día, un pequeño brote de oro puro surge. ¿Y la moraleja es? Preguntarnos constantemente, ¿dónde está mi resultado? ¿Cuándo llegará? Es el equivalente a desenterrar la semilla cada día. Y matas el proceso en el acto. Entonces, el viaje completo va desde dejar de perseguir la mariposa a entender que somos nosotros quienes debemos limpiarnos la cara y no el espejo. Aprender a dar órdenes claras como el capitán de un submarino. Y finalmente, tener la paciencia del que sabe que la semilla de oro está germinando bajo tierra aunque no vea nada. El estado final es el de recuperar nuestra soberanía, el derecho a decidir qué es real para nosotros, más allá de la evidencia de los sentidos. Es un cambio de paradigma total. Total. Y para cerrar, hay una reflexión que lo resume todo. La fuente insiste en que nuestro único trabajo es mantener el sentimiento del deseo cumplido con la misma fe natural y tranquila con la que sabemos que el sol saldrá mañana. Nadie se levanta a las 3 de la mañana a mirar por la ventana con ansiedad para ver si viene el sol. O a gritarle que se apure. Simplemente confiamos. Y esto deja una pregunta flotando en el aire, que creo que es el punto central de todo esto. A ver. ¿Y si los mayores desafíos que enfrentamos no son en realidad obstáculos, sino la prueba final del universo para ver si, de una vez por todas, estamos dispuestos a soltar los remos y confiar plenamente en la corriente de nuestro propio poder interior?